Ya, a ver, hoy nos toca ver el tema de la estadística no paramétrica, ¿no? O pruebas no paramétricas, ¿ya? Pero para esto primero vamos distinguiendo, ya enfocándonos en todo lo que hemos visto durante el semestre, entre acostumbrarme y semestre, eh, lo que hemos estado haciendo eran las pruebas paramétricas. Ahora nos vamos a enfocar en este tema final, en lo que son las pruebas no paramétricas, ¿ya? Cuando nosotros queremos calcular una prueba de hipótesis, primero siempre debemos comprobar los requisitos previos, ¿no ve? Lo hemos ido haciendo, de nada, Said, ¿no? Lo hemos ido haciendo durante todo el semestre prácticamente, ¿no ve? Siempre lo que les he pedido es la información, ¿no ve? Que saquemos los datos, ¿ya? Porque en base a esos datos, que son los requisitos, nosotros vamos a escoger alguna técnica, podría decirse, o alguna fórmula de la prueba de hipótesis. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Un requisito muy común es que los datos utilizados deben estar sujetos a alguna distribución, generalmente la distribución normal. Y es lo que también hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no ve? Prácticamente casi todos los ejercicios han sido con distribución normal, a excepción de la chi cuadrada, ¿no ve? Pero después todos han sido normal. Si los datos se distribuyen normalmente, suelen utilizarse pruebas paramétricas, lo que hemos hecho hasta ahora o hasta la anterior clase. Si no se distribuyen normalmente, suelen utilizarse, y ahí entramos con el término de pruebas no paramétricas, ¿ya? Entonces, las pruebas paramétricas, si los datos se distribuyen con la normal, se utilizan las pruebas paramétricas como la prueba de T, la ANOVA que hemos hecho, ¿no? La correlación de Pearson, algunos ejemplos. En cambio, las pruebas no paramétricas, si los datos no se distribuyen normalmente, se utilizan las pruebas no paramétricas, como por ejemplo la prueba de Mann-Whitney o la prueba de Wilcoxon, ¿ya? Por lo tanto, las pruebas no paramétricas se utilizan cuando el nivel de escala no es métrico, ¿no? No se conoce la verdadera distribución de las variables aleatorias o la muestra es simplemente demasiado pequeña, ¿no ve? Muestra grande arriba de 30, ¿no? Y muestra pequeña menores de 30, ¿ya? Inclusive, ¿no? Si es muy pequeño, tampoco se puede asumir la distribución normal, ¿ya? Entonces la muestra debe ser superior o al menos 30 casos, ¿no? Para las pruebas paramétricas. Las pruebas no paramétricas son más robustas que las paramétricas y pueden calcularse en un número significativamente mayor de situaciones. Sin embargo, las pruebas paramétricas tienen una mayor potencia estadística que las no paramétricas, ¿no? Entonces, por tanto, si se cumplen los supuestos de una prueba paramétrica, esta debe utilizarse siempre, ¿no? A nivel de gráficos, todo lo que es normal, ¿ya? Distribución normal, corresponde a pruebas paramétricas, ¿no? Tenemos que usar sí o sí pruebas paramétricas. Y todo lo que no es normal, ¿ya? Aplicamos pruebas no paramétricas. Prácticamente esa es la regla, ¿ya? Esa es la regla. Y ahí tenemos diferentes opciones. Y son varias, ¿no? No son solamente las que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, viendo la diferencia entre lo que es paramétrico y no paramétrico, ¿qué es un método no paramétrico? ¿No? Ya vamos enfocándonos en parte de la teoría. Una prueba no paramétrica es una prueba de hipótesis, nuevamente. Seguimos. La temática de esta asignatura es las pruebas, ¿no? Las pruebas de hipótesis, ¿ya? Que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, muchas pruebas de hipótesis parten del supuesto de que la población sigue una distribución normal con los parámetros mu y sigma, ¿vale? Las pruebas no paramétricas no parten de este supuesto, de modo que son útiles cuando los datos son considerablemente no normales o resistentes a transformaciones, ¿ya? En la estadística paramétrica se presupone, ¿no? Que las muestras provienen de distribuciones totalmente especificadas, caracterizadas por uno o más parámetros desconocidos, sobre los cuales hay que hacer inferencia, ¿no? En un método no paramétrico se presupone, ¿ya? Que la distribución de la que proviene la muestra no está específica, ¿no? Y con frecuencia se desea hacer inferencias sobre el centro de la distribución. Cabe otro ejemplo, muchas pruebas de la estadística paramétrica, como la prueba de T, de una muestra, se realizan bajo el supuesto de que los datos provienen siempre de una población normal, ¿no ve? Con una media desconocida,
En un estudio no paramétrico se elimina el supuesto de normalidad, ¿no? Entonces, todo anormal prácticamente. Los métodos no paramétricos son útiles cuando no se cumple el supuesto de normalidad y el tamaño de la muestra es pequeño, ¿no? Sin embargo, no están completamente libres de supuestos acerca de los datos, ¿no? Por ejemplo, es fundamental suponer que las observaciones de las muestras son independientes y provienen de la misma distribución. Estamos suponiendo, aunque no lo diga el enunciado como tal, ¿no? En los diseños de dos muestras se requiere el supuesto de la igualdad de forma y dispersión, ¿no? Cuando tengamos dos muestras como tal. En los datos sobre salarios, ¿no? Aquí entramos un poco más en contexto. Generalmente siempre son asimétricos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque muchas personas devengan salarios modestos y pocas personas ganan salarios más altos, ¿no ve? Esa curva es obviamente más que conocida. Pocos, muchos, muchos, muchos y pocos hacia arriba, ¿no ve? Porque pocas son las personas que amasan las fortunas, ¿ya? Y lo podemos ver en el contexto. Siempre pongo el ejemplo de Elon Musk, ¿no? Una de las personas más millonarias del mundo, ¿ya? Y en su caso, por ejemplo, él amasa una fortuna que probablemente muchos en su vida no van a poder ver, ¿no? Y está rascada en un cierto mínimo porcentaje, ¿no? El 1%, y exclusive menos del 1% de la población, es donde se concentra la mayor cantidad de riqueza, ¿ya? Entonces, lo mismo va luego descendentemente, ¿no? En el caso donde yo trabajo, por ejemplo, creo que ya somos 150 o 180 de tecnología, han contratado bastante personal, ¿no? En el Banco Visa. Pero los sueldos altos están entre gerencias y subgerencias, ¿no? Que no llegan a pasar las 15 personas, ¿ya? Del área tecnológica estoy hablando, obviamente, ¿ya? Entre subgerencias y gerentes. Obviamente, vicepresidencia está incluida ahí, ¿ya? De los 180, 15, digamos, se podría decir, son donde se concentran los salarios más altos, ¿no ve? Y no está mal, así funciona, ¿no? Porque ellos tienen mucha más responsabilidad, muchas más asignaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros utilizar pruebas no paramétricas con estos datos para responder a preguntas como las siguientes. ¿Es la mediana de los salarios de su empresa igual a cierto valor? Utilizando la prueba de signos de una sola muestra, ¿no? Seguramente que no, ¿no? Porque comparar el sueldo de un vicepresidente, de un gerente, con el sueldo mío, por ejemplo, de analista, va a haber una diferencia fatal, ¿no? Y la media cruzará tal vez en algún arquitecto o en algún jefe como tal, ¿no? Probablemente. Tal vez ni a eso lleguemos, ¿no? Otra pregunta, ¿es la mediana de los salarios de una sucursal urbana, por ejemplo, de un banco, mayor que la mediana de salarios de una sucursal rural del banco? ¿No? Lo mismo, ¿no ve? Justamente utilizando este mismo ejemplo. Obviamente en una sucursal, siempre pongo el ejemplo Centro Paseo, ¿no ve? Prado, sucursal nacional hasta el momento, ¿no? Banco Visa. A los salarios de, no sé, de Caranavi, de acá en Copacabana, no sé si habrá Banco Visa en Copacabana, ya. Entonces, los salarios de esa sucursal con los salarios de la nacional, ¿no? Obviamente los de la nacional ganan mucho más que una agencia del área rural, ya. Inclusive a nivel de personal es mucho más pequeño, la mediana estamos hablando, ¿ve? Por la cantidad de personal que está en la nacional, ¿ve? Acá, por ejemplo, se puede utilizar una prueba de Mann-Whitney o la prueba de Kruskal-Wallis, ¿ya? Como sugerencia, ¿no? Son diferentes las medianas de los salarios en las sucursales rurales, urbanas y suburbanas de un banco, ¿no? Las medianas, lo mismo, ¿no ve? Entonces, acá, por ejemplo, entramos con una prueba de la mediana de Moods, ¿ya? ¿Cómo incide el nivel de educación en los salarios de las sucursales rural y urbana, ¿no? Utilice la prueba de Friedman, ¿ya? Y eso se da, les comento, ¿no? Para la nacional, nosotros siempre nos piden el título académico de licenciatura, ¿ya? Casi para todos los cargos, casi, ¿no? He visto que algunos sí son egresados, ¿no? Entonces, en la área rural tienen menos requisitos, ¿ya? Por eso es que muchos cajeros empiezan en el área rural y luego van escalando y vienen luego a las regionales, ¿no? A las centrales ya de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, digamos. Y se da, eso se da, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay muchos más requisitos para trabajar en la nacional que
trabajar en el área rural, ¿no? Entonces ahí nos sugiere la prueba de Freeman, ¿no? Otros ejemplos también para ir entendiendo esto podría ser que estudiar las poblaciones que toman un orden de clasificación como críticas de películas que reciben de 1 a 5 estrellas, ¿no? Acá entra el Rotten Tomatoes, ¿ya? El que califica justamente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Y este ejemplo es el que me gusta, porque según Rotten Tomatoes, no sé bien cómo se pronuncia, hay películas que han ganado taquilla, ¿no? O sea, les ha ido muy bien a nivel de taquilla, pero que en Rotten Tomates, ahorita voy a ver cómo se pronuncia ya, les ha ido una calificación muy baja. ¿No ve? Entonces ahí, por ejemplo, no hay proporcionalidad, ¿no ve? O sea, es, como os digo, no es normal, o sea, no cumple con eso de la normalidad, ¿no? Porque hay algo normal, porque si cierto factor que puntúa muy bien la gran mayoría de las películas, pero en una que ha sido muy taquillera le va mal en su calificación interna, quiere decir que ha habido un sesgo. Ya habíamos hablado del sesgo, ¿no? Ahí ha habido una intención de desviar el tema de la calificación. Entonces, habría que calificar y buscar cómo tener esta información. Otro ejemplito, para comparar grupos independientes, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos eh, para hacer una diferencia, ¿no? Una comparación, ¿qué herramienta de cirugía funciona mejor extrayendo un tejido cancerígeno, por ejemplo? Ya, esto a nivel de medicina, a ver, a nivel de medicina. Entonces, igual, ¿no? ¿Por qué me enfoco en esto? Porque la tecnología, y lo digo así, en Bolivia, por ejemplo, no es igual a la tecnología en México, en Estados Unidos o en Europa, ¿ya? Y les cuento el caso, por ejemplo, de las operaciones láser, ¿no? De los ojos para el astigmatismo y la miopía, ¿ya? Yo cuando me quise hacer operar, pues, hace 20 años atrás, más o menos, la operación estaba más o menos por los $10.000, ¿no? Más o menos, es lo que me han cotizado en su momento, ¿no? Actualmente, muchos de esos equipos que se utilizaban hace años atrás han mejorado, obviamente, y ya han llegado al país, ¿no? La última cotización que me he hecho está por los $1.800, ¿ya? Y lo reflejo justamente en esto, a ver, que un equipo mucho mejor diseñado, ¿no? Obviamente va a ser un mejor trabajo, ¿no? Incluso abaratan costos, ¿no? ¿Ve? Lo mismo va en este tema, ¿no? De que un equipo con otro equipo, o sea, póngase el equipo de hace 20 años en el cual yo me quería operar y con el equipo que ahora voy a operar, que es mucho más barato, ¿no? Y ya los doctores los pueden importar y traer acá a Bolivia. Inclusive eso sigue teniendo diferencia con los de México y Estados Unidos, ¿no? Que ahí tienen mucha más tecnología, pues son equipos, ¿sabes? Mucho más caros, ¿no? Con muchas más funcionalidades, se podría decir, ¿no? ¿Ve? Pero comparar el grupo México de doctores, comparar con un grupo boliviano, ¿no? Comparar con el grupo de Estados Unidos o un grupo europeo, pues seguramente traerán ciertas diferencias como tal, ¿no? Vuelvo a decir, no es normal porque no en todos los países los médicos operan de la misma manera, ¿no? Y no todos los equipos tienen las mismas funcionalidades. Ahí hay algo raro, hay que buscar la información. Y por último, para comparar grupos relacionados, por ejemplo, ¿no? Los otros eran independientes, estos son relacionados, ¿ya? Verificar si han aumentado o disminuido significativamente los ingresos en un complejo comercial de varias tiendas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Les cuento el caso Multicina acá en el Alto, ¿no? Acá en el Multicina en el Alto, cerca del Teleférico Azul, muchos negocios han cerrado, ¿no? eh, ¿Qué se llama esto? El sabor gaucho, por ejemplo, ha dejado hace 2, 3 meses atrás, no más también tampoco mucho tiempo, ¿no? Unas ricas carnes, no lo voy a negar, ¿ya? Sabor gaucho es el ex, se me olvidó su nombrecito, ¿ya? La ex casa argentina, ¿no? Ese sabor gaucho, por si acaso. Entonces, carnes a la parrilla riquísimas, no lo voy a negar, ¿no? Pero ha cerrado acá en el Alto, ¿no? Ahora es Burger King ahí, ¿ya? eh, Vean, ¿no? O sea, no porque tú estés en un centro comercial, están relacionados con la comida, todos venden por igual, ¿no? ¿Ve? Sé que vendían, tampoco estaba vacío siempre Sabor Gaucho, pero seguramente había un ingreso más bajo comparado con sus competidores, que probablemente tengan precios más bajos, eso era obvio, ¿no? La carne argentina es conocida por su alto costo, ¿ya? Pero no porque estén en el mismo rubro y todo,
te va a ir también bien a ti, ¿no ve? Entonces ahí falló tal vez marketing, fallaron precios, falló el personal probablemente, que en algún momento no atendió de la manera correcta. Entonces ahí hay una anormalidad, ¿no ve? No normal, sino anormalidad, porque esa borracho cerró en noticia en el alto, por ejemplo, ¿ya? Con datos seguramente podremos conocer, ¿no? Pero estamos basándonos en información que probablemente no existe. O estoy suponiendo, como se dice, ¿no? Y lo mencionaba justamente la teoría, ¿ya? Una de las desventajas, ¿no? De esto de las pruebas no paramétricas, ¿ya? Que tienen ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, es un chiquito, creo. Las pruebas no paramétricas tienen las siguientes limitaciones, ¿no? Uno, por lo general son menos potentes que las pruebas paramétricas, ¿no? Cuando se cumple el supuesto de normalidad, ¿ya? Por lo tanto, es menos probable, ¿ya? Es menos probable que usted rechace la hipótesis nula cuando sea falsa si los datos provienen de una distribución normal. A veces es más preciso en ese aspecto, ¿ya? Por un lado, la paramétrica, ¿no? Las pruebas no paramétricas también suelen requerir que se modifiquen las hipótesis, porque estamos ajustando, queremos encontrar una solución, ¿a ver? O un dato que nos dé alguna referencia, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las pruebas no paramétricas acerca del centro de la población son pruebas sobre la mediana y no sobre la media, ¿no? Entonces, la prueba no responde a la misma pregunta que el procedimiento paramétrico correspondiente si la población no es simétrica, ¿ya? Entonces, ahí hay otro inconveniente, ¿no? Y terminamos con esta parte, ¿no? Los tipos de pruebas y su definición, ya que es extenso nomás, ¿ya? Entonces, las pruebas técnicas no paramétricas engloban una serie de pruebas estadísticas, ¿no? Como os digo, un poquito complejas algunas, ¿no? Otras también más sencillas, pero al final la idea es habituarlo y ver para qué tipo de casos lo vamos a aplicar, ¿no? ¿Ve? La gran mayoría tiene en común la ausencia de asunciones acerca de la ley y de la probabilidad, ¿no? Que sigue la población de la que ha sido extraída la muestra, ¿no? Entonces, estas técnicas se aplican cuando no sabemos, vuelvo a mencionar, si la población de la cual se extrae la muestra es normal. A ver, todo, todo lo anormal calculamos con las pruebas no paramétricas, ¿ya? Estas técnicas no paramétricas se utilizan con frecuencia, puesto que existen muchas variables que no siguen las condiciones de parametricidad, ¿no? O sea, cuando no hay un formato, no hay algo que se pueda estandarizar, ahí es donde utilizamos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando son de uso variables cuantitativas continuas, distribución normal de las muestras, varianzas similares y muestras balanceadas, ¿no? Cuando estos requisitos previos no se cumplen o hay serias dudas de que se cumplan, se usan las pruebas no paramétricas, ¿no? Entonces, cuando no haya una normal, cuando las varianzas no sean similares, ya negando, ¿no? Y cuando las muestras no sean balanceadas. Ahí utilizamos pruebas no paramétricas, ¿ya? ¿Qué características debes reunir? Pues se utilizan mucho menos de lo que sería recomendable, ¿no? Son menos conocidas como tal, ¿no? Son aplicables a datos jerarquizados, ¿no? Y se pueden usar cuando dos series de observaciones provienen de distintas poblaciones, ¿no? Cuando quiero comparar poblaciones, en las que no se distribuye igual la variable, ¿no? Vuelvo al caso rural, vuelvo al caso ciudad. No hay congruencia, no hay congruencia generalmente en estos datos, ¿no? Generalmente, no siempre. Y cuando sea la única alternativa realista, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, ¿no? Cuando la muestra es pequeña, de entrada, apliquen no paramétricas, ¿ya? ¿Cómo las clasificamos? Cuando son de una muestra, una sola muestra, ¿ya? Cuando son de una sola muestra, lo que ya habíamos hecho. Tenemos la prueba de chi cuadrado de Pearson, ¿no? Que es una prueba muy utilizada cuando el investigador quiere analizar la relación entre dos variables que son cuantitativas. Hay un número, ¿no ve? También es muy utilizada para evaluar en qué medida los datos recogidos de una variable categórica, que es la distribución empírica, se ajustan o no, en este caso se parece o no, a una determinada distribución teórica, ¿no? Sea la uniforme, la binomial, la multinomial, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí aplicamos la prueba de Chi-cuadrado. La prueba binomial. Esta prueba permite averiguar si una variable dicotómica sigue o no un determinado modelo de probabilidad, ¿no? Si se ajusta a un modelo. Entonces, permite contrastar la hipótesis de que la proporción observada de aciertos
se ajusta a la proporción teórica de una distribución binomial, ¿ya? Esto sí lo han de llevar en estadística, ¿no? Y si no, hay que repasar. Ahí entiendes un poquito más de la binomialidad, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Las pruebas de rachas, ¿no? Entonces, una prueba que permite determinar si el número de rachas R observado en una muestra de tamaño n es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño para poder rechazar la hipótesis, ¿ya? Por el tema de la aleatoriedad, ¿no? Entre las observaciones. Una racha también es una secuencia de observaciones de un mismo atributo o cualidad, que haya más o menos rachas de las que se espera por azar en una serie de datos, que puede ser un indicador de que hay una variable importante, ¿no? Que está condicionado a los resultados y que no estamos teniendo en cuenta, ¿ya? Y por último, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Las CAES. Esta prueba sirve para contrastar la hipótesis nula de que la distribución de una variable se ajusta a una determinada distribución teórica. ¿Cuál es? Normal, exponencial o la de Poisson. El hecho de que la distribución de los datos se ajuste o no a una determinada distribución va a sugerirnos unas técnicas de análisis de datos frente a otras, ¿no? Por un lado, esto es cuando tenemos una sola muestra, ¿ya? No paramétricas para una sola muestra. Ahora vámonos a las no paramétricas para dos muestras que son relacionadas, ¿no? O sea, que hay una relación entre ambas, ¿ya? Acá tenemos las pruebas de McNemar, perdón, que se utilizan para contrastar las hipótesis sobre la igualdad de proporciones, ¿no? Hay una igualdad en las proporciones. Ya sabemos diferenciar la población y la proporción, ¿no? Se usa cuando hay una situación en la que las medidas de cada sujeto se repiten, ¿ya? Así, la respuesta de cada uno de ellos se obtiene dos veces, una vez antes y otra después de un evento específico, ¿no? Tenemos un antes y un después. Ahí van a utilizar las pruebas de McNemar. Las pruebas de los signos, ¿no? Permite contrastar la hipótesis de igualdad entre dos medianas poblacionales, ¿no? Con las medianas. Se puede utilizar para saber si una variable tiende a ser mayor que la otra, ¿no? Y también para probar la tendencia que siguen una serie de variables positivas, ¿no? Aquí vamos a distinguir las variables positivas y las negativas, cuando salga menos, cuando salga más, ¿ya? Esa es la prueba de signo. La prueba de Wilcoxon, ¿no? Permite contrastar la hipótesis de igualdad entre dos medianas poblacionales, al grano. También están las pruebas no paramétricas para K muestras relacionadas, ¿no? Acá estamos tomando para dos, ¿no? Pero podemos tener K, pueden ser 3, 4, 5 y sucesivamente, ¿no? Entonces acá ya entra unas pruebas mucho más avanzadas. La de Friedman, por ejemplo, ¿no? Es igual a una Wilcoxon, ¿no? Solo que se extiende, ¿ya? Para incluir todos los datos registrados en más de dos periodos de tiempo, ¿no? Entonces ya no tengo dos, sino tengo 3, 4, 5, ¿no? De acuerdo al grupo o a los periodos que estemos calculando, ¿ya? Entonces, estos son un sujeto de cada grupo que ha sido asignado aleatoriamente a una de las tres o más condiciones, ¿no? Bajo el mismo esquema de la Wilcoxon. La prueba de Cochrane, ¿ya? Es idéntica a la anterior, que es la de Friedman, pero se aplica cuando todas las respuestas son binarias, ¿no? La Q de Cochrane aprueba la hipótesis de que varias variables dicotómicas, ¿no? Que apunten, que estén relacionadas entre sí y tengan el mismo promedio como tal, ¿no? Tiendan a tener el mismo promedio. Y por último, el coeficiente de concordancia de Kendall, ¿ya? Tienen las mismas indicaciones que la de Friedman, son variaciones, sin embargo, su uso en investigación ha sido principalmente para conocer la concordancia entre rangos. Y por último, estamos en los últimos 2 minutos, para dos muestras que sean independientes, que no tengan relación alguna, ¿ya? Pues cuando no haya relación entre dos tablas, utilizamos la prueba de Mann-Whitney, que se equivale a la prueba de suma de rangos de Wilcoxon, y también a las pruebas de dos grupos Kruskal-Wallis. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Esta prueba se usa para contrastar la hipótesis de que dos muestras proceden de la misma población. Si no tienen relación, ¿no? Entonces estamos verificando si proceden o no de la misma población. La prueba de rachas de Wald-Wolfowitz, entonces contrasta si dos muestras con datos independientes proceden de poblaciones con la misma distribución, ¿ya? Y la prueba de reacciones extremas de Moses, ¿no?
Sirve para estudiar si hay diferencia en el grado de dispersión o variabilidad de dos distribuciones, ¿ya? Entonces se centra en la distribución de grupos de control y es una medida para saber cuántos valores extremos del grupo experimental influyen en la distribución para combinarse con el grupo de control, ¿ya? Y también existen las K-muestras, ¿no? Entonces, sobre las que tenemos, extendemos a la prueba de la mediana, la prueba de Jochen-Terepsta, la prueba H de Kruskal-Wallis, ¿ya? Que es una variación de la Menn-Whitney y representa una excelente alternativa a las paramétricas que es la NOVA, ¿ya? Como os digo, son varias, y hay más todavía, ¿ya? Pero las vamos a ver unos cuantos ejemplitos. Al final esto lo hace el software, vuelvo a mencionar. Difícil que la calculemos nosotros, en algunos casos, ¿ya? Listo, esta es la teórica. Nos daremos 5 minutos y se vuelven a conectar y 20, ¿ya? Y 20 se vuelven a